buenos días a todos. No desprestigien la lucha contra la corrupción, porque ese es un anhelo de mucha gente, por favor, y esta petición va dirigida al presidente de la República, Luis Abinader, a todos los ciudadanos, a cada uno de nosotros, todos los que podemos incidir desde nuestro pequeño espacio. Miren, el presidente Luis Abinader no tiene otra opción más que hacer un buen gobierno y punto. O hace una buena gestión o hace una buena gestión. ¿Y por qué digo eso? En el pasado, un gobernante no le estaba haciendo bien y sus contrarios se frotaban las manos porque aumentaban las posibilidades de volver a Palacio o de llegar a Palacio. Pero la situación ahora es diferente. La pandemia, con todos sus efectos a nivel de salud, a nivel económico, a nivel social, nos ha robado esa oportunidad que lamentablemente teníamos antes de perder 4 años, de ver 4 años de retraso y generar esperanzas en una población para que votara por el cambio en las elecciones siguientes. Ahora no se puede. Yo sé que ya hay mucha gente activa trabajando para el 24 y uno dice, ay, una campaña de tiempo, pero cuando uno se pone en los zapatos de una persona como Leonel Fernández, por ejemplo, como Abel Martínez, como Domínguez Brito, que dice, bueno, es que yo no puedo esperar el 23 para comenzar a trabajar, desde ya están trabajando, captando gente, recorriendo el país, uno lo entiende, aunque diga, wow, una campaña de tiempo. Ahora bien, apostar por la excelencia de este gobierno es un deber de todos. ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque el presidente Abinader tiene 2 grandes retos. 1, la reforma fiscal, y 2, el perseguir y sancionar a los corruptos. Entonces, en cuanto a la reforma fiscal y en cuanto a la lucha contra la corrupción, si no se persigue a los corruptos de estos 9 meses de gestión, se descalifica, se desprestigia la lucha contra la corrupción. Don Pepe Abreu lo dijo de una manera magistral y de una manera sencilla que muchos pueden entender. Ustedes saben que lo de la reforma fiscal es una asignatura pendiente, debió hacerse hace mucho tiempo, pero eso se le teme, eso no es popular y ya no aguanta más. La necesidad de buscar recursos para hacer frente a lo que ha provocado el COVID ha hecho que no se postergue más esta reforma fiscal. Pero ¿qué dice don Pepe Abreu? Los que más tienen no quieren pagar, con el argumento, que es válido, de que algunos políticos dilapidan los recursos del Estado, que al final son ellos que los aportan vía los impuestos. Entonces, cuando uno ve que empresarios observan lo que ocurre en algunos casos, ejemplo, lotería, que es a lo que me voy a referir en este caso, dicen, y para eso es que yo voy a pagar más impuestos, para que 2 o 3 se beneficien y saquen esos millones con los cuales yo he contribuido a través de mi contribución. O sea, no. Y por otro lado, en cuanto a la lucha contra la corrupción, ocurre esto, un sorteo fraudulento en la Lotería Nacional. El administrador, Michel Disset. Una pregunta, si algo ocurre y yo estoy a cargo de la administración, yo no he podido controlar, no hay una especie de responsabilidad, no procede que en este caso yo renuncie en lo que se investiga, pero si el señor Michel Disset no ha hecho esto, no ha renunciado para facilitar la investigación y que se aclare todo, es deber del presidente de la República suspenderlo mientras se concluye la investigación, mientras se determine quiénes son los responsables de ese fraude del sorteo del 1 de mayo, donde apareció mágicamente, muy entre comillas, el número 13 como el número ganador. ¿Quiénes son los responsables? ¿No son esos humildes trabajadores, como califican a la persona no vidente, que le dicen es un infeliz? Y de hecho la Asociación de Ciegos está defendiendo, le dice, él entregó un número. El hecho de que la locutora tuviese otro número es otra cosa, pero él actuó correctamente. Y la locutora a saber qué dirección estaba siguiendo. Entonces, en este caso, procede la suspensión del administrador de la Lotería Nacional. Primero, él incide, él tiene autoridad sobre cada funcionario, sobre cada empleado de la Lotería Nacional.
¿Cómo podemos garantizar una buena investigación de parte del Ministerio Público con un administrador responsable de lo que ocurre ahí, interactuando con cada empleado, con cada funcionario que puede incidir las informaciones que estas personas den? Entonces, primera responsabilidad del presidente Luis Abinader, suspender mientras concluye la investigación, mientras se determinen responsabilidades al administrador de la Lotería Nacional. Concluyó la investigación, se determinó que los responsables eran A, B, C y que el señor Michel Dicent no tiene nada que ver, se empodera el hombre y regresa a su posición. Y lo otro que se le puede cuestionar al presidente Luis Abinader, y a mí me gustaría como que los empresarios, algunos que juegan un rol protagónico en este gobierno, otros que no, pero que observan a sus colegas, analicen esto. Imagínense que ustedes tengan el compromiso de nombrar a alguien en una empresa como la Lotería Nacional. Entonces, un diputado que, bueno, es una coincidencia, Orlando Martínez nos recuerda a otra persona, pero bueno, Orlando Martínez se llama el diputado de Bonao. Banquero también, cuando uno dice banquero, piensa en hombres de trabajo, no en los dueños de estas bancas de apuestas que han inundado todo el país, pero bueno, uno les llama banquero, o sea, dueño de lotería, dueño de banca. Y le dice al presidente Luis Abinader que hay que nombrar a Michel Dicent ahí en la lotería. Le recomienda nombrarlo, un hombre que fue director de FENABANCA, la Federación Nacional de las Bancas de Apuestas. Y el presidente accede a eso. Y el presidente es empresario también. El presidente tiene que entender que ahí hay un conflicto de intereses, que no se puede poner la iglesia en manos de Lutero, que no se puede ser juez y parte. Entonces, por eso digo, no desprestigie la lucha contra la corrupción. Cuando de manera muy estricta usted apoya, sí, con la independencia del Ministerio Público, pero todo acto de corrupción cometido antes de agosto, pero ¿y después de agosto? Entonces estamos esperando que se suspenda al administrador de la lotería, no porque podamos asegurar que es culpable, sino para facilitar la investigación y que se aclare esto. Por otro lado, y sigo con el tema de no desprestigien la lucha contra la corrupción, Antonio Marte, hay que decirle, apunte para otro lado. Se equivocó en el blanco, y voy a hablar de Gustavo Montalvo, solo de él en este caso, porque es él que ha respondido a esta querella. Apunte para otro lado, y a Antonio Marte también le decimos, si estamos interponiendo querellas sin fundamento, sin investigar, diciendo, él distrajo recursos, cuando a él, esa persona, no tenía en sus manos manejar esos recursos, la lucha contra la corrupción sencillamente se relaja. Nadie le va a hacer caso. Entonces, ¿quién es Gustavo Montalvo? Yo creo que porque hablar de ética, integridad, honestidad, eso es muy subjetivo, es muy aéreo. Si un profesor en una universidad quiere enseñar a los alumnos lo que es un funcionario que se maneja con ética, con integridad, con honestidad, puede poner como ejemplo la cotidianidad de Gustavo Montalvo. Tan estricto con lo correcto que no era simpático, caía mal hasta que la gente lo conocía un poco más, podía percibir el don de gente que tenía, podía percibir esa capacidad que él tenía de ser puente. ¿Qué él hacía en muchas ocasiones? Llamaba a gente descontenta por la actuación de determinados funcionarios y a esos funcionarios y servía de puente y lograba corregir lo que estaba irregular. ¿Se veía como alguien del partido? No, la gente lo percibía como alguien de la sociedad civil y era valorado, era estimado, era respetado por todo aquel que le conocía. Además, un hombre estrella. Ustedes ven esa gente que en los bancos, en las empresas, en los gobiernos, mandan a apagar fuegos, a desarrollar proyectos importantes. Gustavo Montalvo. La presencia de Gustavo Montalvo en una comisión, en un proyecto, era garantía de excelencia. Un ejemplo concreto, 911, el proyecto 911, que parecía un proyecto muy ambicioso que no se iba a poder realizar. Y él lo logró. Él, al frente de una serie de instituciones y con el trabajo de muchos hombres y de muchas mujeres. Pero también
la comisión que designó el entonces presidente Danilo Medina para indagar lo relativo al proyecto LIF Bayahíbe, que el Ministerio de Medio Ambiente, bajo la gestión de Ángel Esteves, autorizó a desarrollarse en una área protegida del Parque del Este, el Parque Cotubanamá. Esa comisión que él integró junto al consultor jurídico Flavio Darío Espinal y el propio Ángel Esteves, que era juez y parte en esa ocasión, concluyó que había que eliminar ese permiso. Entonces, donde estaba Gustavo Montalvo, uno tenía la garantía de que las cosas marcharan bien. Comencé mi comentario diciendo no desprestigien la lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque habrá mucha gente que compartirá esta información. Miren, se querellaron contra tales funcionarios corruptos. Montalvo, no generalicen, confirmen. Entonces la respuesta de Montalvo yo la iba a leer, no la voy a leer por falta de tiempo, ya Julio lo hizo, pero sí voy a resumir lo dicho por él y lo voy a reiterar porque eso es importante. Usted no debe generalizar, chequee quién es cada persona. Bueno, Montalvo, ¿qué dice? Que hay personajes de dudosa reputación que se han dedicado a presentar denuncias sobre supuestos actos de corrupción y lo involucran. Él dice, él como exfuncionario tiene el deber de rendir cuentas y que así lo ha hecho, que su declaración jurada de bienes y su declaración ante la DGI están disponibles, la de él, la de su esposa, la de las empresas familiares, que el Ministerio de la Presidencia nunca manejó la asignación de recursos provenientes de este fondo de combustibles y que tampoco compraron o gestionaron adquisiciones de entidades militares o policiales. Que esto se hizo a través de las instituciones gestionadas con sus unidades de compras. Que están las auditorías del Ministerio de la Presidencia. Ustedes dirán, pero las auditorías de la Cámara de Cuentas en las que no confiamos. No, además de esas, si usted no confía en esas, de empresas privadas. Y dice, eso está disponible en los archivos del ministerio. Las informaciones de esas auditorías muestran la forma responsable y pulcra en que se manejaron los recursos públicos del presupuesto institucional. Ninguna auditoría o informe de funcionario alguno reportó irregularidades de carácter penal en las operaciones del Ministerio de la Presidencia ni del 911. Dice que confía en que la justicia actúa con ecuanimidad, que no se deben hacer denuncias irresponsables sin fundamento. Ensuciar y arrojar sombra impunemente sobre reputaciones ganadas durante toda una vida y con mucho esfuerzo no ayudará a construir un mejor país y le hace un flaco favor a nuestra democracia. No desprestigiemos la lucha contra la corrupción. Con esto concluyo, Julio. Cambio y fuera.